Ya son 13. Sí, hoy se cumplen 13 años desde que nuestros caminos se encontraron. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Pero sobre todo, gracias por permitir que te acompañe día con día como desde hace 13 años, tu amigo de siempre, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en su 13º aniversario. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda semana especial de La Historia Sagrada. En estos programas vamos a comprender de forma general, de forma sencilla, la historia del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Esta es la Historia Sagrada. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Bienvenidos a este programa En tu Camino, que como ustedes saben lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para tratar de acercarlos al mundo de la fe, de la cultura, del folclore que tiene que ver también con muchas devociones religiosas y por supuesto también acercarnos a otros temas como la autoestima y también la tanatología. Pero no cabe duda de que la historia es una gran maestra y nos ayuda a entender nuestro pasado para vivir mejor nuestro futuro. Por eso encontramos historia de México, historia de Europa, historia del vestido, historia de determinados elementos del folclore y por supuesto que no puede faltar tampoco la historia sagrada. En cada una de las religiones, por ejemplo, los musulmanes tienen historia de su propia religiosidad, los hindúes también, y nosotros los católicos, los cristianos, también tenemos una historia sagrada que está basada precisamente en la Sagrada Escritura. Por ello, en este programa desde hace varios días hemos estado tocando el tema de historia sagrada basándonos en un libro de las ediciones Paulinas que tiene, fíjate, 50 años de su publicación, pero sigue siendo actual. ¿Por qué? Pues porque simplemente está hablándonos de la Sagrada Escritura que no cambia. Podrá cambiar un poquito la forma, el lenguaje en que nosotros podemos hablar de la historia sagrada, pero la historia no cambia. Hemos tocado ya el tema del Antiguo Testamento y en el programa anterior estuvimos tocando ya el tema de Jesucristo y hemos llegado al número 34 que nos habla de otros momentos de la vida de Cristo. Así que, amigas y amigos, si les parece, nos disponemos para profundizar en la historia sagrada. Número 34. El que se halle libre de pecado, arroje la primera piedra. Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley, Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. Pero, ¿tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Reflexión. Cuán grande y eficaz es la bondad de Jesús. Él rehabilita más con el perdón que con el castigo.
Número 35. Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso, corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa». Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más». Entonces Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Reflexión. Si queremos estar cerca de Jesús, debemos desapegarnos de las riquezas y servirnos de ellas para hacer obras de caridad. Número 36. El ciego de nacimiento. Al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado?». Jesús les contestó: «Ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió porque luego viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo». Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó con él los ojos del ciego. Luego le dijo: «Ve a lavarte al estanque de Siloé». El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: «Sí, es él». Otros decían: «No, no es él, aunque se le parece». Pero él mismo decía: «Sí, yo soy». Entonces le preguntaron: «¿Y cómo es que ahora puedes ver?». Él les contestó: «Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos con él y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui, y en cuanto me lavé pude ver». Entonces le preguntaron: «¿Dónde está ese hombre?». Y él les dijo: «No lo sé». El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era día de reposo. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Él les contestó: «Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo». Algunos fariseos dijeron: «El que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el día de reposo». Pero otros decían: «¿Cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador?». De manera que hubo división entre ellos y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: «Puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él?». Él contestó: «Yo digo que es un profeta». Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: «¿Es este su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver?». Sus padres contestaron: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad y él mismo puede darles razón». Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres:
Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó: ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirle? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú sigues a ese hombre, pero nosotros seguimos a Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero ese ni siquiera sabemos de dónde ha salido. El hombre les contestó: ¿qué cosa tan rara? Ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Entonces le dijeron: tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Vamos a un breve corte y continuamos con el ciego de nacimiento. 13 años contigo, 13 años acompañándote en tu camino. Muchas gracias por seguir escuchándonos. 13 años contigo, 13 años acompañándote en tu camino. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Sigamos escuchando la semana especial de La Historia Sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Historia Sagrada y dejamos pendiente el tema de El ciego de nacimiento en la parte final. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando se enteró de que habían tratado tan mal al ciego de nacimiento? Continúa el tema. Jesús supo que habían expulsado al ciego y cuando se encontró con él le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo: Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó: ya lo has visto, soy yo, con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: creo, Señor. Luego dijo Jesús: yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó: si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Reflexión: no ofusquemos la verdad, ni sofoquemos la voz que nuestra conciencia nos hace oír, como hacen esos fariseos, sino más bien confesemos la verdad, como hace el ciego curado. Número 37. Jesús calma la tempestad. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó:
Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo gritándole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿Por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: ¿Pues quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Reflexión. A Jesús lo podemos invocar a toda hora o cuando nos encontremos en peligro. Siempre podemos implorar su ayuda. Número 38. La resurrección de Lázaro. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron decir a Jesús: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros para morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con que hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús,
se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció, y les preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: este que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya debe oler mal porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Reflexión. Veamos con qué seguro dominio de la vida y de la muerte habla el Salvador. Creamos también nosotros, como Marta, en nuestra resurrección, que nos debe llenar de maravilla y de gozo. Número 39. Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén, pero Él les dijo: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Pero al tercer día resucitará. Reflexión. Tengamos bien presente esta máxima del Maestro que no engaña. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Número 40. Pedro reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo: dichoso eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Reflexión. Creamos en las prerrogativas del Papa, en su infalibilidad, en su autoridad y en sus derechos. Él no es un hombre cualquiera, sino el vicario de Jesucristo en la tierra, el sucesor de San Pedro. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. En tu camino. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos.
prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Sigamos escuchando la semana especial de La Historia Sagrada. Número 41. Jesús purifica el templo. Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero, les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. No hagan un mercado de la casa de mi Padre». Los judíos le preguntaron: «¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto?». Jesús les contestó: «Destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo». Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú, ¿en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Reflexión. Todos los templos donde se encuentra el Santísimo Sacramento merecen ser respetados. Número 42. La transfiguración de Jesús. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un monte muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras Pedro estaba hablando, una nube brillante los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Y cuando se levantaron, ya no vieron a nadie sino solamente a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado». Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: «¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero?». Y Jesús contestó:
Es cierto que el profeta Elías viene primero y que él lo arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces, los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Reflexión. En la fatiga, en el dolor, en las penas de la vida, pensemos en la inmensa gloria que nos espera en nuestra transfiguración en el cielo. Número 43. Jesús entra triunfante a Jerusalén. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus ropas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y le hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus propias ropas por el camino. Y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos fariseos que había entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: les digo que, si estos se callan, gritarán las piedras. Reflexión. Jesucristo es y será siempre objeto de amor para los buenos, de odio y de malignidad para los malos. ¿De cuáles somos nosotros? Número 44. La institución de la Eucaristía. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, el pan ácimo, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado. Preparen allí la cena. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: «Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios». Entonces tomó en sus manos un cáliz, una copa, y habiendo dado gracias a Dios, dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo: «Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: «Esta copa, este cáliz, es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí con la mía, sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ay de aquel que lo traiciona». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor.
Reflexión. Escuchemos a la Iglesia que nos exhorta a la comunión frecuente y nos ordena comulgar al menos por la Pascua Florida. De esta manera, estaremos cumpliendo lo que Jesucristo pidió a sus discípulos. Hagan esto siempre, en memoria mía. Número 45. Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús salió del cenáculo y, según su costumbre, se fue al monte de los Olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar diciendo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron: Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo: déjenlos, ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me tocaron. Pero esta es la hora de ustedes, cuando domina la oscuridad. Esto es En tu Camino, en su 13º aniversario. Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Número 46. Jesús ante el tribunal de Caifás. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió desde lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaba todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin, se presentaron 2 más que afirmaron: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces, el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente, te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Reflexión. Jesús voluntariamente va a la muerte por nosotros.
¿Y nosotros qué hacemos por nuestra alma? Número 47. Jesús ante Pilato. Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿No oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás, y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: «No te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya». Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: «¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad?». Ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato les preguntó: «¿Y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías?». Todos contestaron: «Crucifícalo». Pilato les dijo: «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos volvieron a gritar: «¡Crucifícalo!». Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, y dijo: «Yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes». Pero la gente contestó: «Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte». Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Reflexión: que nuestra conducta sea irreprensible y que nuestras obras hablen por nosotros. Aunque los hombres no quieran reconocerlas, Dios las reconocerá. Número 48. La crucifixión de Jesús. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo, y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: «Este es Jesús, Rey de los judíos». También fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú, que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, bájate de la cruz». De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos. Decían: «Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora si de veras le quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios?». Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en obscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, lema sabactani», que quiere decir: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: «Este está llamando al profeta Elías». Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vinagre,
La ató a una caña y se la acercó para que bebiera, pero los otros dijeron: «Déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo». Jesús dio otra vez un fuerte grito y expiró. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: «De veras, este hombre era hijo de Dios». Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Reflexión: jamás nos avergoncemos de la cruz y hagamos bien esta señal del cristiano. Como Jesús, también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Número 49. La sepultura de Jesús. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho discípulo de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Reflexión: aceptemos desde ahora la muerte como venida de las manos de Dios. Número 51. La resurrección de Jesús. Pasado el día de reposo, cuando ya amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado, y va a ir a Galilea antes que ustedes. Allí lo verán». Reflexión: Jesús había dicho a sus discípulos: «Yo soy la resurrección y la vida», y lo demostró. Reforcemos pues nuestra fe en que Él nos resucitará. Gracias por estar con nosotros. Le pido a Dios que les bendiga y que tengan una maravillosa jornada. Hasta mañana. 13 años contigo, 13 años acompañándote En tu camino. Muchas gracias por seguir escuchándonos.